nos cobra prácticamente. Y ese instrumento de medición todos obligatoriamente tenemos que tener en los domicilios o en cualquier consumidor, así sea libre o regulado, ¿no? Bueno, simplemente que es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito eléctrico, nada más. Siguiente, por favor. Los tipos de medidores solamente como que lo separan en dos: el medidor electromecánico y el medidor estático. Pero se podría decir que hay subdivisiones entre esos. El electromecánico, podemos ver en esta figura, en la figura de la mano izquierda, que tiene una ruedita. Ya, eso podemos identificarlo, así como el medidor electromecánico. Más adelante voy a explicarle su función, pero visualmente en el medidor de la mano izquierda, es un medidor electromecánico. Los dos que están a la mano derecha son los medidores estáticos. Pero en esto yo pongo, se pone al menos dos imágenes, porque podríamos decir que hay un estático como a un híbrido entre una combinación de electrónico con electromecánico, debido a que tiene una rueda que gira aún todavía y que nos muestra el valor medido, pues, ¿no? O sea, en kilowatts, la energía eléctrica. Y en cambio, el que está más a la derecha es un medidor estático netamente electrónico, ya, prácticamente inteligente. Tiene muchas características. Ya, siguiente, por favor. Un medidor electromecánico se define por que prácticamente es un medidor de inducción. O sea, que podemos decir que es decir, que es un batímetro que tiene sus circuitos de tensión. En la mano, en el gráfico podemos observar que tiene una bobina de tensión y una bobina de corriente. Esas dos bobinas van a inducir una fuerza tal que este disco empieza a girar. Y ese giro va a ser proporcionalmente a la energía medida. Y mediante engranajes va a hacer girar la rueda de registro, pues, ¿no? Es básicamente un batímetro, pero con partes móviles para poder registrar la medición. Siguiente, por favor. El medidor estático es un medidor prácticamente, bueno, en este caso tenemos el electrónico, pero es un medidor que se le aplica corriente, tiene entradas de corriente, tiene entradas de tensión también. En el gráfico que todo medidor tiene, explica cuáles son las bobinas de corriente y cuáles son las bobinas de tensión. Es un gráfico, un diagrama de conexionados que todos los medidores tienen y indican cuáles son las bobinas, los terminales de tensión y cuáles son terminales de corriente. Prácticamente solamente se le coloca una tensión, una corriente, y mediante los circuitos eléctricos electrónicos lo contrasta y lo podemos observar en una pantalla digital. Eso, el equivalente a la ruedita de giro en el medidor electromecánico es los pulsos de un diodo LED que podemos observar acá. Hay un puntito rojito. Ya, esos pulsos se puede, cada cierto tiempo va a equivaler como a un giro
en el medidor electromecánico. Cada medidor tiene su equivalente. A ver, siguiente, por favor. Bueno, esta es internamente la parte de un medidor digital, prácticamente electrónico, netamente, donde podemos ver sus partes internas, pero que ya no es nada de bobinas ni partes móviles, sino todo es electrónico. Por ejemplo, la parte que estemos señalada, parte 2, son los circuitos de medición de corriente. O sea, son toda esta circuitería son los circuitos de medición de corriente. Y toda esta parte del número 3 son la medición de tensión. O sea, ya no son como bobinas ni nada, solamente son dispositivos electrónicos que detectan señales eléctricas de voltaje y corriente, y eso lo pasamos a este número 7, que es un microprocesador que mediante su electrónica interna lo podemos observar en la pantalla, en la pantalla digital, ¿no? En este caso, como es un medidor trifásico electrónico, nos muestran 2 diodos. Y generalmente ahora algunos medidores trifásicos, como se puede observar, uno es para pulsos de lectura de energía activa y otro para pulsos de energía reactiva. O sea, me da la indicación de cuántos pulsos da para la energía activa y cuántos pulsos da para la energía reactiva. No, y estas son el número 10 son las entradas para que registra la tarjeta como es es trifásico, por cada fase tiene que detectar la corriente, tensión, corriente y tensión, corriente y tensión. Bueno, a ver, siguiente, por favor. Ya. Un medidor Exim de esta serie de HXE2R es un medidor inteligente, prácticamente. Tiene muchas características, al parecer es muy usado en las instalaciones, las empresas que lo colocan. Están ahora colocando estos medidores así, inteligentes que tienen la característica principal que nos dicen que medición unidireccional y bidireccional. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que unidireccional que mide la energía eléctrica del suministro hacia el interior, o sea, hacia el circuito. Pero también dice bidireccional configurable, o sea que también puedo configurar este medidor, que por ejemplo yo puedo tener un panel de energía pequeño y puedo así devolver, como quien dice, energía al suministro, pues, ¿no? Y en este caso, al devolver, el medidor también registra cuánto puedo aportar al suministro eléctrico, y así como que ya no me cobran tanto, ¿no? Pero son casos muy particulares. Por eso dice que es configurable. No todos tienen por ejemplo, un generador, ¿no? En su caso. Bueno, dice medición de energía inversa separadamente, o sea que la energía que se está midiendo unidireccional la marca en un lado, la inversa entonces la marca en otro lado de la pantalla también. O sea, son separadas, no las junta. Es un medidor bastante inteligente. Mide los 3 valores, o sea, en la pantalla nos va a mostrar valores de potencia activa, voltaje y amperaje. Esos 3 nos muestra. Y bueno, capaz para el cliente
no le va a servir mucho que muestre voltaje y amperaje, pero sí por ejemplo, al la empresa que está suministrando esta energía. O sea, es de bastante ayuda para, por ejemplo, a las personas, a los técnicos encargados a la hora de revisar los medidores también. También, bueno, me dicen que tiene una pantalla LCD y tiene varias características, pero son ya más especificadas, que se puede usar como para repotenciarlo bastante, pero algunos lugares lo usan. Básicamente solamente es medir y en forma direccional. Bueno, esta es una de acá dice que tenemos almacena información de una facturación de hasta 12 meses. O sea, puedo tener acá en este medidor la facturación que me ha medido de mes a mes, pero es un máximo de 12 meses. Eso se puede configurar, o sea, tiene una memoria muy amplia, ¿no? Y bueno, tiene bastantes, por ejemplo, LCD con alarmas, son varios sensores de línea neutra, también tiene de protección antifraude, o sea, para que no puedan robar energía, detección de un bypass y línea neutra a tierra. O sea, tiene bastantes características como para que se pueda dar un muy buen uso y justifica el por qué lo están usando bastante este medidor. Siguiente, por favor. Bueno, acá mi compañero lo va a exponer. Buenos días, profesor. Sí, señorita. A mí me tocan los tipos de medición según su conexión. Vamos a ver tres, que son directa, semidirecta y indirecta. La medición se clasifica según la forma de llevarla a cabo, lo cual depende de los niveles de tensión y corriente que se desean medir, puesto que pueden llegar a ser valores muy altos que afectan y ponen en riesgo el equipo de medida. La medición se realiza en forma directa y semidirecta y indirecta. Acá vamos a ver la parte de la medición directa. Es un tipo de conexión en el cual las señales de tensión y de corriente que recibe el medidor son las mismas que recibe la carga. Ahora vamos a ver la conexión semi-indirecta. Es un tipo de conexión en la cual las señales de tensión que recibe el medidor son las mismas que recibe la carga y las señales de corriente que recibe el medidor, que provienen de los respectivos devanados secundarios de los transformadores, del TC, utilizados para escalar las corrientes que exige la carga. Acá vamos a ver la parte de cómo se realiza. Hay una conexión directa de los bornes a los niveles de tensión a cada uno de las fases. Estos son los bornes, las fases. Por ende, la parte de la tensión que esto midiendo el medidor es similar a la tensión que puede estar recibiendo la carga que va por acá. Pero tenemos una diferencia, que es que estamos usando CT y estos equipos es la salida de la CT que va a los bornes y eso es una medida indirecta, ya que el medidor no está tomando las medidas de corriente que usa estos CTs directamente de la carga, sino que está siendo escalado por un equipo. Estos CT o TC, pueden tener una relación de 400 amperios a 1 amperio por el secundario, y esto a medida de los equipos. Acá vemos los tipos de medición indirecta, los tipos de conexión en el cual las señales de tensión y de corriente que recibe el medidor provienen de los respectivos devanados. Los devanados tendrán acá, de los devanados secundarios de los transformadores de tensión PT, que estos son los PTs,
y los de corriente y estos los de CT, utilizado para escalar tensiones y corrientes que recibe la carga. Todo esto es son de media tensión. Acá vemos conectados los CT y los PTs, salidas de las cuales son entradas a estos bornes. Son los que llevan como tal los valores de tensión y de corriente, escalando esto para proteger a todos los dispositivos electrónicos. Ahora vamos a ver los contrastes de medidores. Con este nombre llamamos a la acción de realizar pruebas en sitios a los medidores de energía para verificar su estado, debido a que el medidor es un equipo de medición, tiene una clase y es muy importante verificarla cada cierto tiempo, a fin de que no hayan perjuicios para la empresa concesionaria ni para el usuario. También podemos ver el equipo de patrón. El equipo de patrón tiene la posibilidad de leer los pulsos luminosos o giros de disco, traducirlos a valores de energía y compararlos con su propia medición de energía. La clase de un patrón puede ser superior a los medidores, por ejemplo, clase 0 o 1. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama del proceso de contraste. Acá vemos un contador. Primero vamos a ver la conexión de red. Acá tenemos un desfase de voltaje y de corriente. Acá tenemos la fuente de voltaje alterno, la fuente de corriente. Todo esto parte es la fuente de potencia constante. Este es el contador de patrón de energía. Esta es la conexión de medidor que verifica, que es todo el sistema. El contador de pulsos o lectores del sistema de sincronización. Un contador de energía eléctrica activa que actuará como patrón en la verificación, cuya clase de exactitud será por lo menos 4 veces mejor que la del medidor a calibrar. El patrón a utilizar debe poseer un certificado de calibración en vigencia, el cual habrá sido emitido por un laboratorio acreditado. Acá también la fuente de potencia constante, que es todo esto, la fuente alterna, fuente de corriente alterna también, y el desfasaje. Está formado por una fuente de tensión y una fuente de corriente alterna, las cuales deben tener una alimentación común para asegurar la frecuencia, para asegurar que las frecuencias sean las mismas. Incluirá también un esquema que permite retrasar o adelantar la onda de tensión con respecto a la corriente, con el fin de corregir, ahí está el desfase, corregir la fase entre ellas. Un conductor de señal de salida que puede ser un contador de pulsos en el caso de medidores estáticos o un contador de revolución en el caso de medidores electromecánicos. El sistema de medición puede ser integrado, es decir, compuesto por todos los equipos mencionados hasta ahora, así que únicamente hay que conectar el medidor a calibrar en los bornes de salida, del sistema. Ahora vamos a ver. Las condiciones del preensayo. Acá, el ensayo debe efectuarse una instalación antes y durante. El ensayo debe efectuarse en una instalación sin tensión y desconectada para asegurar de que la tensión de ensayo no se aplique a otros que podrían estar conectados eléctricamente al circuito. Otro caso es asegurarse de que el circuito está descargado. La descarga puede efectuarse realizando un cortocircuito, uniendo la tierra a los terminales de equipo durante un tiempo suficiente. El otro sería, se debe observar una protección especial cuando el dispositivo a probar se encuentra localizado en un entorno inflamable o explosivo, ya que podría producirse chispas durante la descarga del aislante. También durante la prueba en caso de aislamiento defectuoso. También podemos saber que debido a la presencia de tensiones continuas que pueden ser altas, se recomienda reducir al máximo el acceso personal y llevar el equipamiento de protección individual, especialmente guantes de protección eléctrica para las descargas.
Eh, También se debe utilizar cables de conexión apropiados para la prueba a realizar y asegurarse de su perfecto estado. Es el mejor de los casos. Cables inapropiados inducirán errores de medición. Ahora hablamos sobre durante el ensayo, que es al final del ensayo, el aislamiento ha acumulado una cantidad de energía que debe descargarse ante de cualquier otra intervención. Una regla sencilla de seguridad consiste en dejar que el equipo se descargue durante un tiempo, 5 veces igual al tiempo de carga. Eso, ahora mi compañero va a hacer sobre los ensayos de rigidez dieléctrica. Buenas, profesor. Yo le voy a Buenas. explicar sobre los ensayos que se hace para el contraste de los medidores. Primero, quiero explicar una parte de la diapositiva anterior. Por favor, la diapositiva 17. Que antes de iniciar los ensayos para el contraste de los medidores, son varios ensayos, en este caso, que se realizan. Pero antes de iniciar los ensayos, se tiene que el medidor precalentar, así prácticamente en la norma nos dice que los medidores tenemos que precalentarlos. Básicamente con una corriente para medidores estáticos, con una corriente de 0.1 de corriente nominal a un factor de potencia de 1 valor durante 20 minutos, ¿no? En este caso para medidores estáticos. Pero para los medidores electromecánicos, el precalentamiento para que los motores giren y estén a condiciones normales y no le afecte ese cambio brusco de temperatura a la hora de realizar las pruebas, se coloca por los terminales de corriente se coloca una corriente de 0.1 la corriente nominal igual a un factor de potencia durante 30 minutos, un valor mínimo de 30 minutos. Bueno, después de esto se puede ya recién considerar que el medidor está a una estabilidad térmica, ¿no? En caso de los rotores, de los medidores electromecánicos, se le aplica una corriente a veces de 10 minutos del valor de 0.5 de corriente a una tensión la tensión de referencia, pues, ¿no? Que cada medidor tiene. O sea, la tensión nominal y a un factor de potencia 1. Esos son como el precalentamiento para el medidor que se tiene que realizar. Siguiente, por favor. La primera prueba o ensayo que se le realiza para el contraste es el ensayo de rigidez dieléctrica, que según la norma de PB1 001 del INACAL, que es los procedimientos de verificación para los medidores y las pruebas de contraste, se dividen pues en medidores estáticos y electromecánicos. Los estáticos, para los medidores estáticos, la tensión de ensayo tiene que ser 100% sinusoidal. Comúnmente lo hacen sinusoidal a una frecuencia de 45 Hz a 65. O sea, en ese rango está la frecuencia y aplicada durante 2 segundos. O sea, esta prueba de acá para medidores estáticos es brusca. O sea, de un momento nomás. ¿Debido a qué? Porque para medidores estáticos, según el cuadro que nos dan en la norma, para los de clase 1, tiene que tener una tensión de ensayo de 1.6 kilovoltios. Y para los de clase 2, tienen que ser de 3.2 kilovoltios. Obviamente, por obvias razones, este ensayo de rigidez dieléctrica no se puede llevar al domicilio, ¿no? Como
sino que porque no se puede llevar la fuente de 3.2 kilovoltios o de 1.6 al domicilio, sino que estos ensayos se realizan netamente en los laboratorios. La conexión que se realiza en los terminales de los medidores estáticos, que se dividen en dos partes. Esto lo que nos dice, que se dividen en dos partes. Todos los terminales que tengan de tensión de referencia menor a 40 voltios van a ser conectados a tierra. Y todos los terminales que tengan, todos los circuitos de tensión o de corriente que tengan, o circuitos auxiliares también, ¿no? Lo que me dice acá. Circuitos auxiliares que tienen tensión de referencia mayor a 40 voltios son conectados entre sí, o sea que están cortocircuitados, y recién ahí se hacen las pruebas. Para los medidores electromecánicos de clase 2, no se especifica así la norma, el ensayo de prueba es de 2 kilovoltios, sinusoidal, propiamente dicho, y frecuencia de 45 Hz a 65. Esta es un poquito de más tiempos, de 1 minuto. Se aplica esa tensión de ensayo de 1 minuto de corriente, de tensión. Y hay una especificación más, que la fuente tiene que ser capaz de suministrar 500 voltiamperes. Tiene que ser suministrada 500 voltiamperes. O sea, tiene que ser capaz de suministrar 500 voltiamperes esta fuente. Y lo que se espera en este ensayo de rigidez, que el medidor no debe producir ningún contorneamiento, o sea, no se debe de moverse, o no siquiera se debe presentar una descarga disruptiva o de perforación, en este caso que no aparezca una corriente que perfore completamente el aislante del medidor, ¿no? O la casa. Siguiente, por favor. Ya. Para los medidores, para la prueba de ensayo o de condición de vacío, esta prueba ya se puede realizar en el domicilio o también en el laboratorio, pero prácticamente se realiza generalmente en domicilio. Para el caso de medidores estáticos, los circuitos de corriente, los circuitos iniciados de corriente deben estar abiertos, porque es condición de vacío. Pero los circuitos de tensión deben estar alimentados a una tensión de 115% de la tensión nominal, de referencia. Pero el tiempo de duración mínima se calcula con esta fórmula dada, pero varía en función si es del medidor de clase 1 o de clase 2. El promedio del tiempo que sale son de 10 a 20 minutos, un poquito más capaz, pero es un tiempo relativamente largo, ¿no? Para hacer las mediciones. Y por lo tanto, nos dan estas fórmulas. Bueno, en la norma nos dan las fórmulas para poder calcular la variación de tiempo mínimo, ¿no? Donde K es el número de impulsos de kilowatts por hora. Esto nos lo da el mismo medidor. O sea, el medidor tiene esa constante que se puede observar, que siempre está en intensidad, impulsos por kilowatt hora, ¿no? Impulsos, o sea, los números de impulsos de kilowatt hora. M es el número de elementos de medida, o sea, generalmente un elemento se mide, o si no varios, si son varios se pone la cantidad de elementos. Luego, UN es la tensión de referencia, o sea, la tensión nominal del medidor, y la corriente I máximo es la intensidad máxima que se registra en amperios, ¿no?
Bueno, lo que se espera en este medidor, en este ensayo, es que el contador no emita más de un impulso, o sea, como este tiene su LED, o sea, no emita más de un pulso durante ese tiempo, o sea, no puede emitir ni dos ni tres, solamente a la justas uno o ni siquiera ese único impulso, ¿no? Bueno, en este caso aún no entra a usarse el instrumento patrón, porque es prácticamente visible, ¿no? O sea, detectó un impulso, al menos tiene que estar al menos pendiente del medidor, pues, ¿no? Pero también como que se puede usar el, el instrumento patrón. Bueno, siguiente, por favor. Allá. Bueno, creo que en el anterior no he puesto el... Retrocede, por favor. En el anterior no estaba no lo he colocado para los medidores electromecánicos. La condición de vacío para los electromecánicos son de clase 2 también. No, el anterior, por favor. Más. Para la condición de vacío para los electromecánicos son de clase 2 y de igual manera se colocan con el diagrama de referencia que viene indicado en los medidores, y con la tensión de referencia y con una corriente. La corriente que se le aplica en los terminales de corriente es de 0.001 la corriente nominal a un factor de potencia 1. Esas son las características del medidor. Y el tiempo es un tiempo como que necesario, pero o sea, no nos especifica en la norma. Capaz no lo he encontrado. Pero lo que se espera es que el rotor no dé una vuelta completa. Y el tiempo, más que nada, es de 20 minutos, ¿no? O sea, no hay una forma de calcularlo el tiempo. No he encontrado una fórmula, así como para contadores estáticos, pero me estiman que es un tiempo de 20 minutos como máximo, o sea, que no debe de dar una vuelta completa el medidor electromecánico. Ya, siguiente, por favor. Ya, para el ensayo de arranque, en este caso, es para más que nada revisar la sensibilidad que tiene el medidor. ¿Por qué? Porque a veces el medidor, por ejemplo, en las noches, solamente se apaga todo y solamente hay un equipo, como quien dice, la refrigeradora, ¿no? La que está prendida. Y es al menos, un medidor que está fallando, capaz no lo detecta, y sería injusto para la empresa que no te registre ese consumo, pues, ¿no? Por eso también tiene que realizarse esta prueba de ensayo de arranque, ¿no? Para el medidor estático, de igual manera se realiza al mismo diagrama de conexiones que tiene en su placa de características, con una tensión de referencia, conectada a su tensión de referencia, y con la corriente hay un cuadro de corriente que nos indica la norma. O sea, que para si es un clase 1, se coloca a 0.004 de la corriente nominal. Y si es de un contador de clase 2, a 0.005 de la corriente nominal. El factor de potencia siempre en esta prueba va a ser 1. Bueno, ese es el caso para el medidor electromecánico. Para el medidor estático que estoy hablando. Ya. Lo que se espera en este medidor es que debe arrancar. O sea, así con esta corriente tan chiquitita de la corriente nominal, debe arrancar el medidor. O sea, debe leer al menos, debe registrar al menos con mínimo un pulso, ¿no? Debe seguir registrando corriente según lo indicado
esta corriente, pues, ¿no? Ya, para los medidores electromecánicos de clase 2, el medidor también tiene que estar conectado respecto a su diagrama de conexiones, con la tensión nominal de referencia, con una corriente, en este caso ya nos indican ya, de 0,06 de corriente nominal, igual a un factor de potencia 1. Y lo que se espera en la prueba para electromecánicos es que el rotor debe arrancar, o sea, debe prender y de dar más de una vuelta. O sea, esa prueba es más que nada para respecto a la corriente que va a circular, si es sensible para que pueda detectar esa corriente pequeña, ¿no? O sea, prácticamente es una prueba de sensibilidad. Siguiente, por favor. Ya, esta prueba de precisión, más que nada es para encontrar la clase, o sea, para determinar su clase del contador. Acá ya recién podemos decir que es necesario el equipo patrón, ¿no? Porque ya tengo que hacer comparaciones del medidor con el equipo patrón. La norma nos dan dos cuadritos, una para medidores estáticos y otra para medidores electromecánicos, ¿no? Con el fin de poder, son varios ensayos con la finalidad, o sea, no son uno como los anteriores y listo, pero acá en este caso son varios ensayos. ¿Y varían en qué? En que algunos se colocan diferentes corrientes nominales, por ejemplo, en este caso las nominales, o si no, una fracción de las nominales, o si no, también se coloca la corriente máxima. El factor de potencia también lo hacemos variar. Bueno, en este caso todos son 1, pero acá uno 0,5 inducido, ¿no? Inducción. O también son varias pruebas diferentes donde ya podemos ver los límites de errores porcentuales con que podemos calcular con el registro del equipo patrón y con el medidor o el contador de energía, pues, ¿no? Y podemos acá verificar si tenemos un límite de error porcentual de 1.5, pues en esta serie podemos decir que es un medidor de clase 1, pues, ¿no? O si no, de 0.5, y podemos determinar qué clase ya tiene ahora, ¿no? Para el siguiente, por favor. Para los medidores electromecánicos de clase 2, igualito, de la misma manera, también tenemos varios ensayos con la misma finalidad de poder, ¿cómo se llama? De poder comparar cuánto es el error porcentual de energía que me mide. Por ejemplo, también acá la corriente vamos a hacerla variar, el factor de potencia. Bueno, en este caso siempre le van a hacer la tensión de ensayo de prueba, van a ser las mismas de referencia. Bueno, en este caso también las cargas vamos a hacerlas variar, por ejemplo, equilibrada o de fase 1 cargada, así vamos a hacerle, tiene que haber variaciones en estos ensayos para poder tener un mejor margen de límites de errores porcentuales aceptables. O sea, dentro de este rango de límites de errores porcentuales tiene que estar. Si se sobrepasa, ya se tiene que hacer un cambio, pues, ¿no? O sea, tiene que estar para que sea justo y para tanto como para el consumidor como para la empresa que te da la energía, ¿no? Siguiente, por favor. Como último, tenemos la comprobación del contraste, que para medidores estáticos, para medidores estáticos,
la medida se realiza o se realiza una medición de una cantidad de energía suficientemente alta, o sea, suficientemente registrable para que el medidor pueda detectar haciendo comparar con el equipo patrón, o sea, la cantidad de energía que mide el contador de energía y con el equipo patrón, esos dos se tienen que comparar. Tanto que esa comparación tiene que ser tan exacta con el equipo patrón que si es mejor a un 1% o sea, de diferencia, es aceptable, ¿no? Un medidor, para un medidor electromecánico de clase 2 es lo mismo, pero en este caso ya con el rotor, con el número de vueltas registrado, pues, ¿no? Para medidores estáticos, el contador de energía, el equipo patrón lee los impulsos que da y con los impulsos que él puede marcar, pues, ¿no? Ahí hace la comparación el equipo patrón. Pero para los electromecánicos registra el número de vueltas que da. Y si es más rápido, o sea, también se le inyecta una energía eléctrica suficiente como para que se pueda verificar que la constante del medidor, porque tiene la constante de impulsos por kilowatt hora, esa constante que tenía el medidor de electromecánico, se debe verificar, ¿no? Y debe tener un grado de confianza aceptable a la hora de compararlo, ¿no? Y ahí con esa prueba de comparación podemos decir si todavía es aceptable o no ese medidor, pues, ¿no? O si no, si necesita un cambio o no. Bueno, profesor, esas son toda la exposición que teníamos hecha. Ya hemos terminado. Muchas gracias. Está muy bien, está bastante puntual. ¿Influyen los campos magnéticos externos? ¿Dice algo la norma? No. No lo he encontrado. Capaz, no sé si lidera, no sabría decirle si sí o no. No me he fijado. Creo que, pero según yo, sí deban afectar. Claro. Claro, Bueno, o sea, sí, pero más que nada a los electromecánicos, porque son más sensibles, pues. Pero a los estáticos, creo que con un filtro ya eso se elimina, pues, ¿no? Pero no sé, apantallándolo, pero tampoco, bueno, se apantallan, ¿no? Claro, Y lo exacto. otro es la frecuencia también, cómo influye, ¿no? Aunque seguramente está dentro del porcentaje de error que dice el fabricante, ¿no? Sí, también, porque nos dan un porcentaje de error que tiene que nos dar el fabricante y ahí tenemos que regirnos a esos valores, porque el fabricante tiene que ya tiene que ver todos esos posibles casos, pues, ¿no? Ahora, la No puede dar temperatura así también nomás. influye y la temperatura debe influir más en los electrónicos que todavía en los estáticos. ¿Se da Sí, cuenta? Como son elementos de estado sí, sólido los que también, tiene ahí, ¿verdad? y que Ajá, exacto. seguramente Por también eso está también es dentro. lo del precalentamiento, también. Por eso antes de iniciar los ensayos también se tienen que precalentar los equipos, ¿no? Claro, pero dependiendo del clima también, porque si está Ah, encerrado, está empotrado y así se recaliente 20 minutos o más estando trabajando todo el día, ¿no? Los elementos internos se calientan. Cuando uno hace pruebas, ya, tiene que claro. considerar también, ¿no? Campos magnéticos El lugar, externos. ¿no? Cuando menos, claro, cuando menos se especifica a qué temperatura se hizo de acuerdo a norma, ¿no? Presencia de campos magnéticos, característica de la onda, ¿no? Todo eso se pone dentro del protocolo de pruebas para que el fabricante o el que está, el usuario, el que quiere conocer, sepa que el error está dado justamente dentro de los parámetros que se están especificando. Bueno, muy bien. Ah, Esta parte sí está interesante, ¿no? La Universidad de Ingeniería está capacitada para certificar contadores de energía,
tanto electrónicos como electromecánicos. Tenemos un equipo Cera, que es de última generación allí, que es de mejor característica que muchos que no tienen estos equipos, inclusive fabricantes. Y nos sirve a nosotros para hacer el contraste correspondiente, ¿no? Vienen equipos de China, de Brasil igualmente, ¿no? Y nosotros podemos contrastar eso, o algún problema interno que tenga alguna fábrica aquí con respecto a lo que cuenta su medidor, con respecto a la empresa nacional, ¿no? O a la empresa establecida en el país. Puede haber algún conflicto ahí con respecto al costo de la energía, y que se le echa la culpa en muchos casos al medidor, que no está marcando lo correcto. Entonces la universidad puede entrar a tallar ahí como el ente externo, justamente que verifica que el contador esté en óptimas condiciones, de acuerdo a normas. Jóvenes, les agradezco su exposición, ya saben, por favor, un Facebook se crea ahí para colocar todos los trabajos que ustedes están haciendo, ¿de acuerdo? En el Moodle voy a poner la grabación de esta semana, porque de la semana anterior ya lo he puesto, no sé si han visto, ahí está, ¿verdad? De esta semana también lo pongo en la semana 10ª, ¿no? Ok, jóvenes, bien, para la próxima semana tenemos entonces a los señores